Para muchos de nosotros, la procrastinación parece un simple acto de dejar las cosas para después, una debilidad de la voluntad o un mal hábito. Nos decimos que somos perezosos, indisciplinados o que no sabemos gestionar el tiempo. Sin embargo, cuando a altas horas de la noche nos sentimos aplastados por el peso de las tareas inconclusas, esa silenciosa culpa que invade la habitación nos susurra que el problema no es solo una cuestión de agenda o de reloj. La procrastinación no es, en realidad, un error de gestión del tiempo, sino un profundo problema de gestión emocional. La verdadera razón por la que no puedes sentarte frente a ese escritorio o por la que te pierdes durante horas en la pantalla del teléfono no es que tengas demasiado trabajo, sino que no sabes cómo lidiar con las emociones complejas, incómodas y a veces aterradoras que ese trabajo despierta en tu interior. Nuestra mente, a lo largo de millones de años de evolución, ha sido programada para protegernos del dolor físico y de las amenazas. Pero en el mundo moderno, nuestro cerebro pone en el mismo nivel un informe que debe completarse, un examen difícil que hay que rendir o esa conversación honesta que debemos tener, que a una fiera salvaje. Cuando iniciar una tarea activa el miedo al fracaso, la sensación de insuficiencia, la posibilidad de ser rechazados o la angustia sofocante de la incertidumbre, la amígdala de nuestro cerebro percibe esa tarea como una amenaza directa. Como si estuviéramos bajo ataque, el cerebro nos ordena luchar o huir. Y la procrastinación es la forma de huida más común de esta batalla. Huimos de la página en blanco o de esa hoja de Excel porque mirarlas nos obliga a enfrentarnos a preguntas dolorosas sobre quiénes somos. Procrastinar es un refugio emocional temporal, falso pero deliciosamente dulce en el momento. Proporciona un alivio instantáneo, sin embargo, el precio de ese alivio es una pesada deuda emocional que cargamos sobre nuestro yo futuro, con intereses que aumentan con cada hora que pasa. Desde una perspectiva psicológica, la procrastinación es una forma de autocalmarse. Así como un bebé se aferra a su manta cuando tiene miedo, nosotros nos aferramos al teléfono cuando nos asusta el peso de lo que debemos hacer. Nos perdemos sin rumbo en las redes sociales, matamos el tiempo con vídeos que nunca terminaríamos de ver o, de repente, nos ponemos a limpiar con un nivel de detalle que jamás habíamos tenido en nuestra vida. Aunque desde fuera estas acciones parezcan simplemente perder el tiempo, en realidad son el intento de un sistema nervioso desbordado por anestesiarse frente al estrés intenso del momento. Mientras la tarea pendiente se alza ante nosotros como una montaña gigantesca y temblamos ante su imponencia, nuestro sistema nervioso nos ofrece una vía de escape. Es un estado de congelamiento. No tiene nada que ver con la pereza, la persona perezosa no se siente mal por no hacer algo, mientras que quien procrastina se carcome por dentro cada segundo que no lo hace. Es un reflejo de supervivencia activado en el momento equivocado y en el lugar equivocado. El lado más oscuro y más insidioso de este ciclo es que la propia procrastinación alimenta, segundo a segundo, la ansiedad de la que huimos. Cuanto más posponemos la tarea, más monstruosa y más incontrolable se vuelve en nuestra mente. Cada hora que pasa se lleva consigo no solo el tiempo, sino también nuestro respeto y nuestra confianza en nosotros mismos. Se instala en nuestro interior un tribunal interminable. Las preguntas ¿por qué no puedo empezar? ¿Y por qué todos pueden hacerlo mientras yo me quedo paralizado? Se transforman en una guerra interna. Ya no luchamos solo contra la tarea, sino contra nuestro propio carácter, nuestra personalidad y nuestra percepción de valor. Nos convertimos en nuestro crítico más despiadado. Procrastinar es sacrificar la paz de mañana para escapar de la ansiedad de hoy. Es una especie de endeudamiento emocional con el mañana. Pero cuando ese mañana llega, no solo tienes que cargar con el trabajo de ayer, sino también con la culpa acumulada de ayer. Por eso las personas que procrastinan no solo se sienten cansadas, sino también espiritualmente agotadas. Porque siguen llevando en la mente, las 24 horas del día, el peso de las tareas que nunca hicieron. No hacer algo no significa dejar de pensar en ello, al contrario, cada momento en que no lo haces funciona como un software que corre en segundo plano en tu mente y drena tu energía. No puedes descansar de verdad, no puedes disfrutar de verdad, porque esa sensación de incompleto te persigue como una sombra. La procrastinación nos exilia no solo de nuestro trabajo o de nuestro éxito, sino también de nuestra paz interior y del derecho a saborear el presente. En esta prisión invisible que construimos para nosotros mismos, somos a la vez el carcelero y el prisionero. Cuando descendemos a las profundidades del ciclo de la procrastinación, a menudo nos encontramos con un culpable sorprendente, el perfeccionismo. A primera vista, resulta difícil pensar que alguien que procrastina sea perfeccionista, porque no hay un trabajo terminado ni un éxito exhibido.
Sin embargo, detrás de ese silencio se esconde una parálisis gigantesca provocada por el miedo a que no sea lo mejor. El perfeccionismo no consiste, como se suele creer, en tener estándares altos, sino en un terror patológico a la posibilidad de cometer errores. Para quien procrastina, empezar una tarea es entrar en una arena donde su propio valor será puesto a prueba. Si el resultado no va a ser perfecto, no entrar nunca en esa arena se convierte en el refugio más seguro que la mente encuentra para protegerse. Para estas personas, terminar un trabajo de manera promedio es una ofensa más grave que el fracaso. La brecha entre la imagen idealizada y perfecta que crean en su mente y las limitaciones reales de la vida acaba haciendo imposible dar el primer paso. A medida que se acerca el momento de empezar, la mente se aplasta bajo el peso de esa expectativa descomunal. El pensamiento si empiezo ahora y el resultado no es tan magnífico como espero, será la prueba de que soy insuficiente empuja a la persona a procrastinar como mecanismo de defensa. Mientras pospongas, esa tarea sigue siendo potencialmente perfecta. Una novela que aún no se ha escrito es maravillosa, un proyecto que no se ha iniciado es impecable. La procrastinación es un escudo falso que protege tus sueños de contaminarse con las imperfecciones de la realidad. En este punto, procrastinar se transforma en una estrategia de autosabotaje. El subconsciente fabrica una excusa frente a la posibilidad de fracasar, no lo logré porque no tuve tiempo, lo dejé para la última noche. Es un precio muy alto que se paga para preservar la propia valía. Si dejas la tarea para el final y fracasas, el culpable no es tu incapacidad, sino la falta de tiempo. Así el ego no recibe el golpe, y puedes aferrarte al consuelo de si hubiera tenido tiempo, habría hecho maravillas. Pero este consuelo falso te mantiene atrapado, muy lejos de tu potencial, en esa habitación oscura creada por los trabajos inconclusos. Tienes tanto miedo de poner a prueba tu capacidad que prefieres no usarla en absoluto. Para quienes caen en la trampa del perfeccionismo, empezar viene acompañado de la ilusión de que todo debe hacerse de una sola vez y en un orden perfecto. Creen que el primer paso tiene que ser el paso correcto. No pueden escribir la frase inicial de un artículo porque esa frase debería reflejar a la perfección el espíritu de todo el texto. No pueden comenzar un programa de ejercicio porque antes deben encontrar las mejores zapatillas, el mejor gimnasio y el momento más adecuado. Esta fase de preparación es, en realidad, la máscara más astuta de la procrastinación. Investigar, buscar el mejor método, planificarlo todo, aunque desde fuera parezca trabajar, no es más que una forma de huir del riesgo emocional que conlleva la tarea real. Te quedas tanto tiempo en el puerto seguro de la planificación que pierdes el viento necesario para zarpar. El cansancio mental que se vive en este proceso es mucho mayor que el del trabajo físico. Un procrastinador perfeccionista, aunque no se siente a la mesa, hace y deshace esa tarea miles de veces en su mente. Calcula todas las posibilidades, anticipa cada crítica, intenta eliminar cualquier margen de error. Este estado de simulación constante agota la dopamina y las reservas de energía del cerebro. Al final, cuando por fin te sientas a trabajar, te sientes exhausto incluso antes de escribir una sola palabra. Has hecho la tarea tan pesada en tu mente que levantar ese peso ya resulta imposible para un ser humano real. El monstruo perfecto creado por tu propia imaginación te está devorando vivo. El perfeccionismo es, en el fondo, una falta de autocompasión. No te concedes el derecho a equivocarte, a aprender y a crecer. Cada vez que crees que no tienes derecho a hacer algo mal, construyes una prisión para ti mismo. Sin embargo, la creatividad y la producción comienzan con la aceptación de la imperfección. El primer trazo que un pintor da sobre el lienzo rara vez es perfecto, es solo un comienzo. Pero quien procrastina no mueve el pincel porque cree que ese primer trazo decidirá el destino de todo el cuadro. Es como un niño que nunca aprende a caminar por miedo a caerse. La procrastinación se yergue sobre ti como un padre cruel que no te permite crecer ni madurar a través del error. Al final de la parte 2, el punto al que llegamos es claro, el perfeccionismo no es una virtud, sino una cadena. Una cadena que te inmoviliza, ahoga tu voz y te aprisiona entre la nada y el éxito. La única manera de salir de este ciclo es descubrir la libertad de lo suficientemente bueno y, a veces, incluso la libertad de hacerlo mal. Hacer algo mal siempre es mejor que no hacerlo nunca, porque un trabajo mal hecho puede corregirse, pero con un trabajo que jamás se hizo no hay nada que puedas hacer salvo provocar tormentas en tu mente. Ver la procrastinación únicamente como un rasgo de carácter es un gran error, porque la época en la que vivimos está diseñada como una gigantesca máquina de distracción que utiliza nuestras debilidades biológicas en nuestra contra.
Cuando entramos en el ciclo de la procrastinación, en nuestro cerebro se libra una guerra química muy concreta. Por un lado está el corteza prefrontal, que toma decisiones racionales y piensa en objetivos a largo plazo. Por otro, el sistema límbico, que solo persigue el placer y la comodidad inmediatos. Mientras la corteza prefrontal dice, debes escribir ese informe, el sistema límbico susurra, pero dar una vuelta rápida por las redes sociales ahora mismo es mucho más relajante. Y en ese punto entra en escena el arma más insidiosa del mundo moderno, la dopamina. La dopamina es la sustancia química que gobierna el sistema de recompensa y motivación del cerebro. Para nuestros antepasados, la dopamina era un combustible raro, liberado cuando encontraban fruta o atrapaban una presa, recompensando la supervivencia. Hoy, en cambio, nuestros teléfonos inteligentes y las aplicaciones de redes sociales están equipados con algoritmos diseñados para bombear dopamina barata a nuestro cerebro a cada segundo. Esa tarea difícil que debes hacer promete la recompensa de dopamina en un futuro lejano, cuando el trabajo esté terminado. Pero una notificación, un me gusta o un desplazamiento infinito en la pantalla te entrega esa recompensa aquí y ahora. Nuestro cerebro está programado para elegir la recompensa inmediata, fácil y garantizada, en lugar de una recompensa futura, difícil e incierta. La procrastinación es, en esencia, el intento del cerebro de saciar su hambre de dopamina por el camino de menor esfuerzo. Esta situación nos empuja a un estado de entumecimiento digital. Esa inquietud que sientes al sentarte frente al escritorio es, en realidad, una especie de abstinencia de dopamina. La tarea que debes hacer requiere concentración, pensamiento profundo y esfuerzo mental, es decir, tiene un alto costo dopaminérgico. En cambio, ver un video o revisar correos ofrece una recompensa sin ningún esfuerzo. Cada minuto que procrastinas, entrenas mal el sistema de recompensa de tu cerebro. Te envías este mensaje: cuando sientas ansiedad, huye y anestésiate con una recompensa digital. Con el tiempo, estas vías de escape se vuelven tan fluidas que, ante la mínima dificultad, llevar la mano al teléfono se convierte en un reflejo, en una especie de adicción moderna. Otro efecto devastador del mundo moderno sobre la procrastinación es la fatiga de decisión y el bombardeo de información. Antes, las fuentes sobre cómo hacer un trabajo eran limitadas, hoy existen miles de opciones y métodos. La persona que procrastina se sumerge en el pozo sin fondo de Internet para encontrar el método correcto. Pasa horas viendo videos sobre las mejores técnicas de estudio, descarga las aplicaciones más productivas y lee las rutinas matutinas de las personas exitosas. En ese proceso cree que está trabajando, pero psicológicamente esto es una ilusión de acción. Nuestro cerebro siente satisfacción al leer sobre un tema, como si ya lo hubiéramos hecho. Sin embargo, la verdadera producción ocurre en ese momento doloroso del inicio, cuando terminan los planes y la investigación y empieza el esfuerzo real. El exceso de información es una fábrica inagotable de excusas para procrastinar. Bajo este asedio tecnológico, nuestra capacidad de concentración también se erosiona. La procrastinación es el resultado natural de una atención fragmentada. Incluso si comenzamos una tarea, una sola notificación abre una puerta de escape para huir de la ansiedad que esa tarea despierta. Una vez que entramos por esa puerta, esos solo 5 minutos se convierten en un agujero negro donde desaparecen las horas. Cuando intentamos volver, nuestra mente está tan cansada y bañada en dopamina que el mundo gris y aburrido del trabajo real nos resulta insoportable. Es como llenar el estómago constantemente con dulces en lugar de esperar una comida gourmet. Al final, el alma queda hambrienta, pero el estómago está tan lleno que ya no hay fuerza para comer un alimento de verdad. Esta dimensión digital de la procrastinación nos aliena de nuestro propio tiempo. Esos momentos fuera de flujo en los que no entendemos cómo pasó el tiempo son, en realidad, fragmentos robados de nuestra vida. Cada instante que procrastinamos se lo quitamos al tiempo de calidad que deberíamos dedicarnos a nosotros mismos. Por la noche, cuando deberías descansar, intentas trabajar a medias cargando con la culpa de lo que no hiciste durante el día. No puedes trabajar del todo ni descansar del todo. Esta es una de las mayores tragedias del ser humano moderno, quedar atrapado en el limbo. Esa sensación de vacío interior que surge al parecer siempre ocupado sin construir nada, transforma en un instante la alegría fugaz de la dopamina en una profunda infelicidad. Al final de la parte 3, la verdad que debemos ver es esta: la tecnología y el mundo moderno no están ahí para fortalecer nuestra voluntad, sino para comercializar nuestra atención. Salir del ciclo de la procrastinación no es solo una cuestión de disciplina interna, es también una lucha por reconocer este asedio digital y recuperar nuestra mente de la trampa de la dopamina.
En esta batalla entre la parte más primitiva y la más desarrollada de nuestro cerebro, el camino para retomar el control es renunciar a la falsa luz de los placeres temporales y dar un paso hacia la satisfacción difícil, pero auténtica, de crear y producir. Romper el ciclo de la procrastinación no pasa, como se suele creer, por castigarnos más, imponer reglas de disciplina más duras o acusarnos con calificativos cada vez más severos. Al contrario, el antídoto de la procrastinación es calmar esa ira despiadada que sentimos hacia nosotros mismos. Las investigaciones científicas muestran que una de las vías más efectivas para salir de la procrastinación es perdonarse a uno mismo. Porque la procrastinación es un ciclo de vergüenza, te odias por haber postergado y, al no poder soportar la pesada carga emocional de ese odio, vuelves a postergar aún más. La única forma de romper este círculo vicioso es quitarle la llave al carcelero interior y abrirte un espacio para respirar. La sanación comienza al aceptar que la procrastinación no es un defecto de carácter, sino un mecanismo humano de defensa. Te debes esta honestidad: ahora mismo tengo miedo, ahora mismo me siento insuficiente y por eso estoy huyendo. Esta toma de conciencia sustituye la culpa por la compasión. Cuando te perdonas, el peso de miles de toneladas de fracasos pasados se aligera de tus hombros. No haber terminado el trabajo ayer no significa que hoy tampoco puedas hacerlo. Pero mientras sigas castigándote por ayer, gastarás la energía de hoy pagando esa condena. Libérate, porque solo una mente libre puede concentrarse de verdad. Como paso práctico, debes dejar de crear montañas gigantescas. El mayor alimento de la procrastinación son esos objetivos inalcanzables que agrandamos en nuestra mente. No te propongas terminar el proyecto. Proponte solo abrir la tapa del ordenador o dedicar apenas los primeros 5 minutos a la tarea. El llamado efecto Zeigarnik dice que nuestro cerebro tiende a querer completar lo que queda inconcluso. Es decir, la verdadera batalla no es terminar, sino empezar. Cuando das ese primer paso pequeño, quizá incluso mal hecho, el muro del miedo en tu cerebro se derrumba y empieza a generarse impulso. Deja de buscar un comienzo perfecto, confórmate con la victoria humilde de haber empezado. Al mismo tiempo, convierte tu entorno y tu mundo digital de un campo de prueba de la fuerza de voluntad en un espacio de apoyo. La voluntad es un recurso limitado, y si la gastas cada segundo luchando contra notificaciones, no te quedará energía para el trabajo real. Dejar el teléfono en otra habitación, preparar tu escritorio solo con los objetos relacionados con la tarea, es en realidad decirte a ti mismo: te estoy protegiendo, he dejado a los monstruos de la distracción fuera de la puerta. Crear un espacio para ti es valorarte a ti mismo. No es cortar el vínculo con el mundo exterior, sino volver a conectar con tu mundo interior. Por último, comprende que el éxito no es solo un producto terminado, sino también el proceso de enfrentarte a la resistencia. Cada vez que te sientas a la mesa, cada intento de concentrarte, independientemente del resultado, es una victoria. Superar la procrastinación no significa convertirse de la noche a la mañana en un monumento a la disciplina, significa darte cuenta de que caíste y, sin enfadarte contigo, sacudirte el polvo y volver a la mesa. En este viaje, no seas un comandante severo contigo mismo, sino un guía compasivo. No dejes que la sombra de tus errores eclipse tu fe en tu propio potencial. Al final del video debemos hacerle esta pregunta al espectador: ¿lo que estás postergando es solo esa tarea, o es tu propia vida? Esa mesa de la que huyes es, en realidad, el lugar donde te construyes a ti mismo. Puede que tu miedo intente protegerte, pero lo que te hará crecer es ese pequeño paso que das a pesar del miedo. Hoy, escribe solo una frase. Lee solo una página. Concéntrate solo un minuto. Tu yo futuro te estará agradecido por ese pequeño paso que diste hoy. Recuerda, las grandes obras no comienzan con un plan perfecto, sino con ese primer gesto pequeño, hecho con la mano temblorosa. Tú eres más que ese paso.